Perfecto. Bueno, pues lo primero, enhorabuena por ese libro. Ana, no sé si has plantado un libro, pero ya creo que has hecho todo lo que tenemos que hacer y bueno, ya sabíamos que ibas a tener mucho éxito con el libro, pero esto corrobora todas las previsiones y bueno, ojalá que sean más esas sorpresas que nos has comentado hoy, pues ya estamos esperando y nos tienes ahí en vilo hasta que aparezca. Así que enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Bueno, José, el escenario es todo tuyo, ¿eh? Todo tuyo. Vamos a empezar ya la segunda parte. Y bueno, gracias, yo iré poniendo en el chat los enlaces y ya está. Que estamos locos por ver esas estrellas de miles de millones. muy bien. Gracias, Víctor. Gracias a todos. Venga. Estupendo. Pues bueno, vamos a ver hoy la sesión de Jugando con Estrellas de Miles de Millones. Para aquellos que no me conozcáis, pues mi nombre es José Luis Cano, consultor en Next Step. Y bueno, aquí tenéis mis datos de contacto por si me queréis contactar por LinkedIn o por email o por como queráis. Bueno, vamos a ver de qué vamos a hablar hoy. Vamos a plantear un escenario en el que vamos a tener que analizar muchos millones de registros y vamos a querer ver tanto un análisis global como un análisis de detalle. Vamos a hablar también de Synapse Analytics, que es la herramienta que nos va a ayudar junto con Power BI a tener ese análisis de tanto volumen de datos. Y vamos a hablar de una de las características que tiene Power BI que no nos encontramos en otras herramientas de BI, que es el tema de las agregaciones y que precisamente nos permite estos escenarios prescindiendo de otras herramientas tradicionalmente caras que bueno, eran necesarias cuando nos encontrábamos con estos volúmenes y queríamos tener todo el detalle. Bueno, y vamos a hacer también un ejemplo en el que vamos a agregar una fuente nueva y vamos a ver cómo ampliar el modelo y cómo añadir otra estrella y demás, que en este caso vamos a hablar de los taxis verdes, ¿vale? Bueno, os voy a comentar en qué consiste el ejemplo. Es un ejemplo en el que tenéis datos públicos. Ahora visitaremos la web con los datos que os podéis descargar y podéis jugar con ellos. Podéis incluso intentar meterlos en un Power BI o intentar meterlos en un Dataflow y vais a ver la problemática que nos vamos a encontrar cuando tenemos volúmenes tan grandes. Y como os comentaba, vamos a tener esa posibilidad de hacer el análisis global y el análisis detallado. Bien, esta es la página donde el Ayuntamiento de Nueva York nos descarga desde 2009 la información de los viajes. Empezó con los taxis amarillos y luego fue ampliando. También tenéis los diccionarios de datos. Os podéis descargar pues, de los viajes de los taxis amarillos, de los taxis verdes, de los vehículos de alquiler, de tablas auxiliares con las zonas, las lookup tables, etc. Y bueno, si os bajáis digamos, el diccionario de metadatos, pues os viene un ejemplo de cuál es la información que tenéis en los ficheros. Los ficheros son de un tamaño bastante grande, del orden de medio giga en agregado, en comprimido, porque los archivos están comprimidos y bueno, luego los leemos directamente con Synapse sin descomprimir. Esto lo vamos a ver ahora, ¿vale? Y volvemos un momentito a la web que tenemos y vemos que tenemos datos desde 2009 hasta, tenemos julio de 2021, tenemos datos publicados, ¿vale? Y aquí en este caso son ficheros CSV separados por comas y bueno, pues eso es, ¿qué es lo que vamos a hacer con esos ficheros? Ahora lo vamos a ver. Bien, fijaros que en 2017 hicimos este mismo ejemplo, con los datos hasta 2017 obviamente, metiendo lo que en aquel momento estaba en preview, que era Azure Analysis Services, que es una pieza que, como sabéis, es el motor
que hay detrás de Power BI. Entonces, era necesario para hacer todo el procesado de volúmenes tan grandes que Power BI no nos permitía. Y fijaros cómo ha cambiado la tecnología desde entonces, que ahora, precisamente, lo que vamos a hacer va a ser prescindir de esta pieza y tratarlo directamente con Power BI y las agregaciones. Este icono que tenemos aquí es lo que en su momento era Azure SQL Data Warehouse, que ha evolucionado y es una de las piezas dentro de Azure Synapse. ¿Vale? El resto del esquema pues no ha cambiado, es decir, lo que hacemos es, en este caso hemos utilizado Integration Services, ahora se podría utilizar las canalizaciones de Azure Data Factory para automatizar la lectura de la página web de Taxis, descargar los ficheros en un blob storage. Esta tarea se puede programar para que periódicamente mire si hay ficheros nuevos. Estos ficheros se leen directamente gracias a la técnica de virtualización de datos que ahora veremos con Azure SQL Data Warehouse o con el pool dedicado de Azure Synapse, y entonces utilizábamos Azure Analysis Services para llevar todos estos datos en modelo importado a Power BI. Ahora, pues como os digo, gracias a la técnica de las agregaciones que tenemos en Power BI, pues podemos prescindir de esa pieza, que no es una pieza ni mucho menos barata. Y el tema de agregaciones nos permite, por un lado, consultar muy rápidamente todos los datos agregados, ahora veremos a qué nivel, directamente en Power BI con datos importados, al tiempo que cuando necesitemos consultar un detalle que no tenemos en Power BI, él automáticamente va a ir a consultarlo a esta herramienta, que es un pool de SQL dedicado dentro de Synapse, el antiguo Azure SQL Data Warehouse. Fijaros que Synapse es una herramienta bastante más amplia. Este es un escenario típico en el que podemos tener en un escenario empresarial Azure Synapse Analytics, donde nos permite, por un lado, a ver si puedo ampliar un poquito, tenemos una parte de pipelines, que es el Azure Data Factory, integrado dentro del propio Azure Synapse Analytics, que nos hace la ingesta de datos, nos lleva los datos desde allá donde estén hasta nuestro Data Warehouse, en este caso es un Data Lake. Por otro lado, tenemos tres herramientas que nos van a permitir explotar los datos. Por un lado, son los SQL Pools, tanto dedicados o sin servidor, que esto lo veremos en la próxima sesión, pero el que vamos a ver aquí es el SQL Server dedicado o el antiguo Azure SQL Data Warehouse. Tenemos también la herramienta de Data Explorer Pools para hacer ingesta y monitorización de datos de telemetría directamente online, es decir, lo que podemos hacer una ingesta de datos, por ejemplo, de IoT o de Azure Stream Analytics. Y tenemos Spark Pools para integrar toda la parte de scripts con Python o con C# para poder implementar todo el tema de Machine Learning. O sea, como veis, Azure Synapse Analytics es una herramienta muy completa, es una plataforma que integra al científico de datos y al ingeniero de datos. Es una herramienta que es muy buena para las dos y que nos permite trabajar con una visión global sobre qué estamos haciendo en los datos de nuestra empresa. Y todo ello pues, se puede gobernar con Azure Purview de principio a fin. La explotación, pues en este caso lo podemos hacer con Power BI directamente. Con Power BI tenemos conectores, en este caso, al SQL Server Data Warehouse, que es el mismo que al SQL, Azure SQL. Exactamente el mismo que el Azure SQL, el SQL on-premise. Y bueno, eso es lo que vamos a utilizar, ¿vale? Bien, fijaros, una de las cosas que tenemos en el pool de SQL, también lo tenemos en el SQL tradicional, en el Azure SQL y en el SQL Server on-premise, es el tema de Polybase. Polybase lo que nos permite es una técnica de virtualización de datos, es decir, pasamos de leer automáticamente ficheros como si fuesen tablas, los podemos consultar con SQL, ¿vale? Es decir, directamente, aquí os voy a mostrar cómo con nuestro Management Studio estamos conectados, en este caso, a
un Synapse como si fuese un servidor de SQL normal y corriente. El icono, como veis aquí, cambia. Es decir, ya no es una base de datos, son como muchas bases de datos, porque en realidad lo que tenemos es un procesamiento paralelo. Ahora esto lo extendemos un poco más. Y lo que tenemos aquí, esto que pone External Tables, en realidad son tablas que son directamente consultables con un SQL, como hemos hecho aquí, por ejemplo. Hemos hecho una select directamente de estas columnas. Bueno, esto lo hemos generado con el botón derecho del ratón. Podemos haber hecho un select o asterisco de las primeras 1000. Y aquí tenemos el resultado de esa select como si se tratase de una tabla relacional. Pero esta select, en realidad, esta tabla externa, lo que está haciendo es una consulta a ficheros que tenemos en un blob. En una account storage que realmente son blobs. Es decir, estos ficheros son los ficheros, los CSVs comprimidos para que ocupen menos espacio y que, por tanto, cuesten menos dinero su almacenamiento, pero que es directamente consultable. Es decir, yo dejo en la cuenta de almacenamiento los ficheros comprimidos y directamente los puedo consultar con esta técnica de virtualización de datos. ¿Qué es lo que he tenido que hacer para poderlo consultar de esta manera directamente? Pues he tenido que hacer, por un lado, crearme la fuente de datos y crearme el formato del fichero. Esos formatos de ficheros, pues voy a hacer el script para que lo veáis aquí, pero directamente podéis consultar en la documentación la creación de un formato de fichero externo o la creación de una cuenta, de una fuente de datos externa, que realmente esto lo que hace es apuntar, como veis aquí, a una cuenta de almacenamiento. Y esto es ni más ni menos que el contenedor al que está accediendo, ¿vale? Directamente cuando definimos la tabla, apuntamos que esa tabla realmente es una tabla externa que va a leer con el motor de Hadoop en una blob storage y, por tanto, lo voy a poder consultar. A ver si me genera directamente el script y lo podemos ver cómo apunta a esa cuenta de almacenamiento, ¿vale? Vamos a ver si lo va generando. Si tarda mucho, pues aquí lo tenemos. Bien, fijaros que aquí, en este caso, bueno, he generado esta, podía haber generado la otra. Lo que dice es, apunta a la fuente, dice qué formato de fichero tiene, en este caso CSV, y dice dentro de la cuenta de almacenamiento qué carpeta es donde están contenidos la información que tiene que leer y convertir en tabla, ¿no? Todos los ficheros. Son varios ficheros, él los anexa automáticamente, es decir, esto es totalmente transparente. Esto lo haces una vez, luego el consumo pues es mucho más sencillo, ¿vale? Este es lo que hay que hacer y digamos que aquí lo que hay es tantas tablas externas. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Nueva York ha ido cambiando a lo largo del tiempo los formatos de los ficheros. Ha añadido una columna en un sitio a partir de una determinada fecha. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos ido creando tablas externas, tantas como formatos distintos, y luego los hemos ni más ni menos que anexado en una tabla de SQL, pues en este caso aquí en Yellow Taxi, todas ellas, ¿vale? Todas ellas, digamos, si no venía una información en un determinado formato, pues hasta que no aparece, eso está en blanco, pero realmente lo único que hemos hecho ha sido anexarlo. Bueno, luego en otra sesión, si queréis, hablamos de por qué esto tienen iconos distintos y demás. Esto está muy relacionado con esto que os voy a contar ahora. Digamos que el SQL pool dedicado no es un SQL como tal, sino que son como 60 SQLs, por debajo 60 servidores que están gestionados por un nodo de control y unos nodos de cálculo, ¿no? Unos nodos de computación, y esto manejan esas 60 bases de datos de aquí abajo en función del escalado que nosotros le demos a nuestro recurso, ¿vale? Que nuestro recurso, os lo voy a poner por aquí, tiene una potencia y al tener una potencia pues tiene una velocidad de cálculo dependiendo del número de nodos que nosotros pongamos aquí
a computar en paralelo y que va a ir más o menos rápido si necesitamos una mayor velocidad de respuesta o una menor velocidad de respuesta. En nuestro caso hemos puesto 5 nodos de computación, lo cual quiere decir que cada uno de ellos manejará 12 servidores debajo de ellos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se traduce todo esto en algo más visual. De momento estamos con la parte árida, ahora pasamos a la parte más divertida y a la parte bonita. Esto es lo que hemos visto de la estructura que tenemos. Bien, vamos a ir al informe y vamos a ver cómo se comporta y cómo responde, ¿vale? Bien, vamos a abrir Power BI. Un segundito que lo estoy buscando. Bueno, vamos a aquí en powerbi.com y vamos aquí ahí dentro de las aplicaciones y fijaros que tengo aquí Power Platform Demo y vamos a ir a este de aquí, que son los taxis amarillos. Bien, lo primero que vemos es que todo ha cargado bastante rápido, menos dos cositas que vamos a ver por qué están cargando más lento. Lo primero, bueno, lo que nos llama la atención, esto es una fila, es un viaje. Es decir, tenemos aquí 1.600 millones de registros que estamos analizando. Que si yo me voy aquí a mi base de datos y creo que lo tenía por aquí y hago un select count aquí de la tabla, pues aquí aparecen 1.650 millones. No serán estos, aquí aparecen menos. ¿Por qué? Porque he excluido algún año donde estaba parcial y demás, aparecen menos registros. Ahora dice la base de datos, hay unos pocos más. Como veis, ha respondido muy rápido lo que es esta visión global de cuántos viajes hemos tenido cada año. Este gráfico ha salido también muy rápido. Estos datos de aquí han salido muy rápidos y ha habido dos que se han retrasado. Ya veremos por qué. Bueno, aquí vemos cómo ha ido evolucionando los viajes a lo largo del tiempo, ¿no? Vemos que 2009, 2010, 2011, pues más o menos 2012 va creciendo y luego empiezan a bajar. A mí, cuando yo veía estos datos, pensaba que estaban mal. Digo, esto no puede ser. Aquí, cómo ha caído tanto, porque tenemos menos viajes de taxi en 2014 que en 2015 y en 2016, ¿no? Parece que va hacia abajo. Bueno, pues esto se explica por esto. ¿Vale? Como veis, en amarillo, aquí tenemos los viajes al día que tenemos, que es lo que estamos analizando nosotros. Nosotros nos hemos traído todos los registros amarillos y como veis, aquí tenemos tanto Uber y bueno, y ahora también Lyft, ¿verdad? Pues están por encima de los viajes en taxi en Nueva York, ¿no? Y como veis aquí, la media está en torno a 400.000 sobre estos años, ¿vale? 400.000, 500.000 viajes al día. 400.000, 500.000 viajes al día, ¿vale? Esto lo vamos a ver, es decir, que si yo, por ejemplo, aquí puedo ir a 2014 y puedo ver cómo han ido, cuántos millones tenemos en cada uno de los meses, como veis, van en torno a 15 millones, 13, 14 millones. Y puedo ir dentro de junio y puedo ver los viajes que ha habido en un día, ¿vale? En este caso sí que vemos que es en torno a la gráfica que vemos, en torno a casi 500.000. De hecho, aquí podemos ver el detalle y ahora sí que estamos yendo, señores, en Direct Query directamente a la base de datos a traernos todos y cada uno de esos 477.000, porque vamos a traernos el detalle, toda la información uno a uno de esos viajes, porque incluso hemos generado internamente un ID y lo que hacemos es representarlos en un mapa, ¿vale? Vamos a ir haciendo zoom. Fijaros, se ha traído los 500.000 viajes y aquí estaríamos viendo el posicionamiento, ¿vale? Vamos a ir. Nos va poniendo una burbujita en cada punto que recoge, ¿vale? Aquí incluso podemos, fijaros que está ordenado, es decir, que es un set de 500.000 registros ordenado. Ya sabéis que las consultas para ese tipo de, pues ya empiezan a pesar cuando tienes que ordenar tanto. Y aquí puedes consultar un viaje en concreto y puedes ver, ahora veremos
podemos ver dónde lo ha recogido. En este caso, ese lo ha cogido en el aeropuerto de LaGuardia y podemos ir a otra adicional donde va justamente a consultar el detalle de ese viaje, de dónde ha cogido, y ahora veremos también dónde ha dejado al pasajero en cuestión. Vamos a ver si quiere cargar y bueno, acaba de pintarlo, ¿vale? Veis que en este caso esa consulta de este viaje parece que sí que le está costando un poquito más. También es verdad que la base de datos está fría y bueno, pues ahí vemos el trayecto que ha llevado esta persona que ha venido hasta aquí, es decir, que ha cruzado todo Manhattan, ha venido por aquí pues no sé si será Weehawken o, bueno, ya veis que realmente no ha ido a la Gran Manzana, ¿vale? Y así, bueno, pues podéis ir nuevamente a la lista y seguir consultando. Como veis, el rendimiento dentro de que tenemos, mira, en este caso ha ido bastante más rápido, como veis, ¿vale? Es decir, cuando la base de datos está fría, tarda un poquito más. En el momento en el que empezamos a hacer consultas, pues los datos ya están más calientes, por así decirlo, y el rendimiento es mucho mejor. Aquí tenemos cuál es la duración del viaje, cuánto ha sido la recaudación, la propina, etcétera, y así podemos ir del detalle global, el análisis global, a el más particular. Y ahora vamos a analizar el por qué tenemos esa lentitud en estos dos objetos, ¿no? Es decir, hemos visto que si yo aquí voy a ahora lo estoy analizando con el desktop, ¿vale? Veis, voy a activar el analizador de rendimiento y voy a iniciar aquí la grabación. Voy a actualizar todos los objetos visuales y vamos a ver que efectivamente hay dos, es decir, la tarjeta del número de pasajeros y también el número de viajes por forma de pago. Bueno, mientras se va actualizando esto, ya veis que la tendencia en la forma de pago también ha cambiado. Es decir, hemos pasado de pasar solamente un 26% de los pagos por tarjeta de crédito en 2009 a que sea un 70%, ¿no?, de los pagos. Bien, aquí tenemos cuánto nos ha tardado las consultas. Como veis, son consultas bastante rápidas en general, con excepción de esta tarjeta, la del número de pasajeros, perdón, esta y este gráfico de aquí. Ahora vamos a ver por qué. Para ello vamos a ir primero al modelo, ¿vale? Y aquí tenemos nuestra primera estrella, donde tenemos los viajes de taxi en amarillo que tenemos marcado en azul porque está conectado en Direct Query, ¿vale? Tenemos 1.600 millones de registros que obviamente no podemos tener metido. Bueno, esto de obviamente no es tan obvio, ¿vale? Pero no los tenemos metidos en Power BI porque no podemos. Intentarlo lo hemos intentado, pero no hemos podido. Todavía no podemos meter un volumen tan grande, ¿vale? Podéis intentarlo también con un Dataflow, os lo dejo para que lo intentéis hacer. Eso lo hemos visto en otra sesión, no en esta. Y bueno, esto lo tenemos en Direct Query y este lo tenemos en modo dual, ¿vale? Y tenemos nuestra tabla de agregación, que ahora veremos cómo construimos la tabla de agregación. Esta tabla de agregación es la que nos hace precisamente de que el rendimiento sea muy rápido cuando estamos viendo volúmenes globales. Es decir, no estamos haciendo uso del Direct Query para ver datos globales, porque esos datos sí que no los podemos traer y esto lo gestiona Power BI automáticamente y eso es la magia que tenemos en este motor, ¿vale? Sin embargo, hemos visto que hay dos cosas que no y ahora veremos por qué. Por ejemplo, el análisis global diario, eso sí lo ha hecho muy rápido, ¿vale? Veis que, y sin embargo, yo esto no lo tengo conectado con el tiempo. Porque cabría pensar que, oye, porque claro, como la forma de pago no la tienes conectada con la agregación, va al Direct Query. Ya, pero tampoco tengo el tiempo conectado a la agregación. Por cierto, no sé si habéis observado que el icono de la relación es diferente aquí que, por ejemplo, aquí, ¿vale? Es decir, aparecen estos iconitos que tenemos aquí. Esos iconos significan que estamos conectando datos que están en sistemas diferentes. Es decir, esto está en el SQL, esto lo tenemos aquí en datos importados y cuando hagamos una consulta de un lado a otro, los datos van a tener que viajar, por así decirlo, ¿vale? Como lo vamos a ver ahora en ese análisis de rendimiento.
¿vale? Esta tabla de agregación, ¿cómo la hemos construido? Pues la hemos construido, vamos a abrir un momento en la transformación de datos, la hemos construido mediante, bueno, ahora, mediante una agrupación, ¿vale? Ahora, bueno, me pide los credenciales, no, me dice que detecta como si estuviera pausado. Un segundito, lo voy a actualizar. ¿Vale? Esto no es más que una agregación de la tabla de Yellow Taxi, ¿vale? Es una agregación directamente por fecha y por forma de pago. Y luego lo que hemos hecho ha sido, pues, que el total amount sea una suma, etcétera, etcétera. Hemos hecho una serie de cosas, ¿vale? Y eso nos permite que luego esto, mediante administrar agregaciones, podamos vincularla a la tabla de Yellow Taxi, ¿vale? Es decir, que esto es una agregación y la tabla de detalles es la tabla de Yellow Taxi, y aquí le vamos indicando cómo, bueno, pues, cómo vamos a ir agregando, con un group by, en este caso para el Big Data y Payment Type, y como sumas para otro tipo de cálculos, ¿vale? Bien, ¿por qué el análisis por Payment Type, en este caso, no está yendo rápido? Si nosotros nos vamos a este análisis de número de viajes por año y Payment Type, que vemos que ha tardado todo esto, y le damos a copiar consulta y nos lo llevamos a nuestro DAX Studio, vamos a abrir el DAX Studio, ¿vale? Y lo voy a pegar aquí. Fijaros que cuando lo pego, él ya me detecta que es una consulta mixta, donde dice, ojo, que aquí hemos detectado dos tipos de consulta. ¿Quieres que pegue solo el DAX o quieres que pegue el DAX y el Direct Query? Digo, no, pégame las dos. Y fijaros lo que está pasando. Es decir, para obtener esa agrupación por forma de pago, yo tengo que pasar toda la lista de fechas a través del Direct Query a mi tabla. Veis que aquí estoy haciendo una consulta, que es una consulta directamente a nuestro SQL, ¿vale? Por tanto, está utilizando el Direct Query. No está haciendo uso de la agregación. ¿Cómo podemos mejorar esto? Vale, pues esto, ¿por qué se está produciendo? Esto se está produciendo porque fijaros que esta tabla en realidad es una tabla dual. Si es una tabla dual, no va a participar en la agregación, ¿vale? Para que participe en la agregación, el elemento de segmentación tiene que estar importado. O, esa es una opción. La otra opción es que cree la relación directamente. Entonces, como es dual, sí que se va a comportar como tabla importada. Tengo esas dos opciones. Es decir, si yo aquí directamente en el Payment Type cambio esta segmentación, por eso me he creado aquí también una tabla importada con los mismos valores, simplemente para que veamos la prueba de rendimiento. Aquí directamente cambiamos la forma de pago a modo importado, es decir, aquí en la leyenda, como veis, tenemos el Payment Type de la tabla dual. Si le cambiamos por la tabla de import y yo aquí voy a borrar y voy a actualizar los objetos visuales, veis que en este caso la diferencia ha sido brutal. Bueno, la verdad es que no debería haber borrado, tenía que haber dejado la otra para que vieseis la diferencia de 20 segundos que ha tardado antes o algo así por el estilo a menos de un segundo que ha tardado en este caso, ¿vale? Esa es una opción. La otra era que crease la relación, que también puede ser. Y vamos a ver por qué este número de pasajeros no me lo está agregando, ¿vale? Es decir, ha consultado también en modo de query. De hecho, yo, si me voy aquí a la consulta y me voy otra vez a mi DAX Studio, que lo tengo que tener por aquí, voy a duplicar la pestaña, voy a pegar. Veis que nuevamente me vuelve a detectar que es una consulta una consulta directa. Y bueno, pues le está pasando toda la fecha de esta manera, por eso tarda tanto. ¿Por qué lo está haciendo a la hora de contar pasajeros? Pues porque esto me pasó cuando intenté hacer la agregación, ¿vale? Cuando fui a administrar la agregación, aquí os lo he pasado antes, igual alguien se ha dado cuenta, pero fijaros que está mapeado
el passenger count con trip distance, ¿vale? Y él realmente sabe que esa no es la columna. ¿Y por qué no puedo mapear en este caso el passenger count que está por aquí? Veis que está deshabilitado. El número de pasajeros. ¿Por qué no lo puedo mapear? Porque cuando he realizado la agregación, él me ha hecho una cosa muy curiosa. ¿Vale? Cuando he pasado de la tabla directamente donde me he quedado con las columnas que me interesan, y por aquí tenemos el passenger count, que es un número entero, y directamente lo he agrupado, él directamente me lo ha transformado en un número decimal. Y para que yo pueda mapear en la agregación, los tipos tienen que coincidir. Esto él me lo ha hecho automáticamente. No sé qué inferencia habrá utilizado, pero me lo ha hecho automáticamente. Si yo ahora aquí le cambio el tipo y lo fuerzo a que sea entero, ¿vale? Voy a poder, ahora sí, voy a cerrar y aplicar. Me va a volver a cargar esta tabla de agregación, es decir, la agregación de esos 1.600 millones nos va a tener esperando aquí ahora media hora, ¿vale? No. Fijaros, lo ha hecho rapidísimo. ¿Por qué? Porque tenemos ahí 5 nodos de control que tiran sobre 60 bases de datos y nos hacen esa consulta muy rápido. ¿Lo veis? Y ahora en la agregación, en el administrador de la agregación, yo ahora sí que voy a, primero, él me dice, ojo, que hay una cosa que no me está cuadrando, ¿vale? Y ahora, ¿me va a dejar mapear? Sí, ya me deja. Con passenger count, me dice, ojo, que si esto es una tabla de agregación, esta tabla se va a ocultar. Eso es una de las cosas que pasa cuando construyes la tabla de agregación. Fijaros ahora la diferencia en el rendimiento que vamos a tener. ¿Vale? Bueno, se me ha actualizado todo. Yo antes tenía del orden de 8 segundos, aquí ha tardado del orden de 12 segundos. Voy a borrar y voy a actualizar objetos visuales. ¿Y ahora cuánto ha tardado los pasajeros? Nada, 1/3 de segundo. Si fijaros la diferencia en el rendimiento, ¿vale? Bueno, pues esto es la primera cosita que os quería contar. Características que tenemos a la hora de jugar con las agregaciones. ¿Qué pasa si yo ahora quiero añadir los taxis verdes, ¿no? Porque, digamos, en 2017, pues, bueno, lo hicimos el ejemplo con los taxis amarillos y ahora hemos dicho, pues venga, vamos a meter más cosas, vamos a meter los taxis verdes. Y lo que hemos hecho ha sido leernos el diccionario de datos y hemos visto, bueno, pues que el diccionario de datos de los taxis verdes realmente es diferente o tenía campos diferentes, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido exactamente el mismo proceso. Hemos creado las tablas externas de los taxis verdes, hemos cargado las tablas temporalmente aquí para construir la tabla de taxis verdes. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues hemos ido y nos hemos construido nuestro informe de taxis verdes, ¿vale? Y hemos construido, pues, otra estrella, ¿vale? Entonces tenemos nuestra estrella de taxis amarillos y nuestra estrella de taxis verdes hecha una, hecha la otra, ¿no? Es decir, ha sido realmente sencillo. Y bueno, pues luego las medidas, es verdad que hemos tenido que tocar las medidas, porque claro, ahora el número de viajes, pues hemos tenido que coger los viajes de los taxis amarillos, los viajes de los taxis verdes y los viajes, pues lo que hemos hecho ha sido simplemente pues ir sumando los viajes de los taxis amarillos y los viajes de los taxis verdes. Y al final, pues hemos podido construir esto. Y esto, pues he hecho uno, he hecho el otro, ¿no? Bueno, la diferencia en volúmenes, voy a ir un momento a la aplicación de Power BI. Vamos a ir a este de 2 estrellas. Pues, bueno, voy aquí hacia arriba. Veis que hemos podido conseguir ver, por ejemplo, todavía no está optimizado. Veis que aquí sigue tardando porque en realidad estaba optimizado el de los amarillos, pero el de los verdes no. ¿Vale? Entonces sigue haciendo ese tipo de cosas. Pero ya sí que hemos podido separar los viajes de los taxis amarillos y el viaje de los taxis verdes, ¿no? Hemos construido esta estrella y podemos, pues, nuevamente hacer ese análisis aquí, pues, en 2014, ¿no? Pues aquí vemos cómo se han distribuido los viajes amarillos y los viajes verdes. Al tener
digamos, tablas de hechos diferentes, que cuando nosotros vayamos a ver el detalle, pues podemos ver o los amarillos o podemos ver los verdes, ¿vale? Pues tenemos que elegir detalle de los viajes amarillos por un lado o estaríamos viendo los amarillos, que nos traemos 490.000, o nos podríamos, seleccionado un día, también podemos ver los verdes, que como veis pues son bastantes menos, ¿vale? Y bueno, a ver si se nos representa aquí los puntitos. Se nos carga y con eso pues habríamos resuelto el problema, ¿vale? Lo único que, bueno, es una pena que no podamos superponer los viajes de uno y de otro. ¿Por qué? Porque fijaros que el geoposicionamiento es una característica que están en dos tablas diferentes. De hecho, no lo puedes cruzar. Tú cuando representas un mapa, el posicionamiento de la latitud y la longitud tiene que ser de una sola tabla, no puedes cogerlo de dos tablas. ¿Vale? Bien. Entonces, este sería el modelo anterior. Esto le paso diapositivas, esto ya lo hemos visto. Vale, esto sería cuando hemos añadido los viajes verdes y estas serían las dos estrellas que nos han quedado. ¿Vale? Fijaros que hemos tenido que retocar las medidas para poder incorporar la información de, oye, el total de viajes me tiene que sumar los de uno y los de otro. ¿Vale? Bueno, esta es la cara que a más de uno se le está quedando con lo que acabo de contar, ¿verdad? Diciendo, oye, no me puedes juntar los taxis verdes y los taxis amarillos, seguro. Eso me suena un poco raro, ¿no? Fijaros que aquí hemos trabajado demasiado. Hemos duplicado el trabajo, hemos tenido que crear otra estrella, hemos tenido que tocar las medidas, ¿vale? Cuando realmente no teníamos que haber hecho todo eso, ¿vale? Os dejo aquí la frase que me encanta de Bill Gates, que dice que siempre prefiere mandar algo a alguien que es vago porque va a encontrar una mejor forma de hacerlo, la que va a trabajar menos, ¿vale? Y en este caso, así debe ser. ¿Por qué dos estrellas? Realmente es verdad que la información de los taxis verdes, los campos difieren de los campos de taxis amarillos, pero son viajes en taxi, ¿vale? Podemos tener una sola estrella y de esto se trata. Cuando aprendáis a modelar, no condicionéis vuestros modelos por los orígenes de datos, que esto es un error bastante común. No tenéis que modelar en función de lo que os estáis encontrando. Tenéis que hacer un ejercicio de abstracción. Y aquí, en este modelo, lo que hemos hecho ha sido, oye, vamos a anexar viajes de un tipo y de otro tipo y lo que vamos es a tipificar en una columna, sacándonos una dimensión aparte del tipo de taxi, que será verde-amarillo y si mañana sale uno que es rojo o queremos poner tipo de vehículo y aquí ponemos general y ponemos los de Uber, porque podemos añadir la información de Uber y de Lyft, pues hagámoslo, porque realmente lo que queremos analizar son los viajes. Y nuestra tabla de hechos tiene que ser eso, tiene que ser una tabla de hechos de algo que es más general, ¿vale? Y esto ya sí que nos permite el poder juntar los viajes amarillos con los viajes verdes, porque ya sí que tenemos una sola tabla donde tenemos la información de la latitud y de la longitud, ¿vale? Voy a ir un momentito aquí al overview con una sola estrella y bueno, veis que este ya ha cargado rápido porque este ya sí que está optimizado. Y en este caso, pues tenemos aquí la información global de los dos. Esto es lo mismo, solo que antes eran dos medidas apiladas y ahora es una sola medida y tenemos la leyenda del tipo. ¿Vale? Voy a abrir el Power BI Desktop para que lo veáis cómo queda la estrella. ¿Vale? Mientras se va abriendo, pues os lo voy contando por aquí. Como veis, aquí pues, nuevamente pues, podemos ir al detalle del mes, al detalle del día, al detalle diario
Y aquí, bueno, borraríamos el tipo que se queda en amarillo porque al estar apilado y arrastrarte todos los filtros, si has hecho un desglose por el amarillo, se te queda solo con los amarillos, pero eso es una opción. Tú puedes ver conjuntamente, mientras que en el otro modelo no era una opción. Tú no podías superponer la información de los verdes y de los amarillos, ¿vale? Y aquí ya sí que tenemos la información conjunta. Quiero que se vea esas bolitas verdes y amarillas conjuntamente, porque además ahí también se ve claramente la naturaleza de los taxis verdes, que era que solamente podían trabajar y coger a la gente en una determinada zona sin llegar al centro de Manhattan. Es decir, era por el centro y por Brooklyn y demás, pero no exactamente la manzana. Entonces, bueno, aquí cuando nos vamos acercando, pues se ve que exactamente eso es así. Veis que los taxis verdes donde cogen a la gente, pero aquí no. Sí que los pueden llevar ahí, pero no los recogen. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí queda muy claro. Y bueno, pues luego aquí ya sí que podrías filtrar por verdes o por lo que sea y irte al detalle concreto, ¿vale? Es decir, que aquí puedes ir al detalle de ese viaje y ver dónde lo ha cogido y cuánto ha recaudado, cuánto se ha llevado de propina, etcétera. ¿Vale? A ver si lo acaba de pintar. Y en este caso no siempre tenemos la información de origen y final, pero vamos a ver si en este caso pues hemos tenido suerte y tenemos ya. Vale, pues este ha sido un trayecto corto, como además, bueno, pues no lo ha dejado propina, en este caso, y a qué hora ha sido, etcétera. Y así iríamos viendo el resto. Bien, ¿qué más? Yo creo que con esto estaríamos ya viendo lo que es toda la demo y pasaríamos a las conclusiones, ¿vale? Bueno, lo primero, hemos visto cómo trabaja Synapse con grandes volúmenes. Hemos visto cómo funcionan las agregaciones, cómo realmente no necesitamos hacer consultas en Direct Query en gran parte de la información. Solo cuando requerimos ir al detalle hacemos usos de ese Direct Query que va a ser más lento, pero que está disponible. Vamos a combinar las dos cosas. Vamos a combinar un muy buen rendimiento con una máxima prestación de obtener el máximo de detalle de información. El usuario está dispuesto a pagar el precio de esperar un poquito cuando quiere todo el detalle, pero no está dispuesto a pagar ese precio cuando lo que está viendo son datos agregados sin llegar a ese detalle y va a disfrutar de las dos cosas. Va a tener un buen rendimiento, por un lado, gracias a las agregaciones y un análisis detallado gracias a que está el Direct Query por detrás y Synapse con esa gran capacidad de dar una respuesta muy rápida. Cuando tengamos cosas raras, pues ya veis como DAX Studio nos ayuda a detectar, oye, el analizador de rendimiento para ver, oye, ¿por qué se me está yendo? ¿Qué consulta está haciendo esto exactamente? En este caso hemos visto que estaba tirando de las consultas directas y hemos pasado a evitarlo, pero cuando tenemos modelos de datos importados nos ayuda también muy bien para ver qué está sucediendo ahí y cómo optimizar el DAX que hay debajo o cómo optimizar el modelo para que ese DAX sea adecuado, ¿vale? Y trabaje bien. Y el tercero, el más importante, que vemos que sucede sobre todo en la gente que está empezando, donde ya tengo un modelo, ahora me dan una fuente nueva y lo incorporo como una tabla nueva y empiezo a hacer cosas raras. Cuando realmente hay que hacer un trabajo anterior, es decir, el modelo tiene que ser algo abstracto y no condicionado por cómo te estás encontrando los datos. El ejercicio de modelar va más allá. El ejercicio de modelar tiene que hacerse con un lápiz y un papel, casi, donde tú identificas el negocio, identificas las entidades que intervienen, las relacionas entre sí de una manera que quede sencilla, que se entiende, porque los modelos, me gustó mucho el término que oí el otro día de nido de rata, lo dijo Walter. Esos modelos nidos de rata que se han ido construyendo conforme me he ido encontrando las cosas, eso tiene mala pinta. Los modelos tienen que entenderse, tienen que ser claros. Y siempre hay que darle una vuelta más, ¿vale? Es decir, cuando
tengo mi modelo, digo, ¿y cómo lo puedo mejorar? ¿Vale? Los modelos complejos siempre hay que dar una vuelta. Y nada más. Recursos que os dejo por aquí. Aquellos que no conozcáis Azure Synapse, por favor empezad a echarle un vistazo porque es una herramienta que es estupenda, que integra un montón de herramientas. No solamente es lo que hemos visto, sino tiene más cosas. Veremos más cosas en la próxima sesión con Nelson. Y bueno, la parte de Polybase es una técnica de virtualización de datos que lleva muchos años con nosotros, pero que no es ampliamente conocida, y es lo que hemos visto de poder consultar directamente con un motor relacional cosas que están en ficheros, ¿vale? Eso es también una técnica que tenemos disponible. El tema de las agregaciones, que fue una mejora que no tenemos, por ejemplo, en Analysis Services y que Power BI nos pone a su disposición, que está muy bien. Y luego toda la parte de manejo de Access Studio, para aquellos que queráis investigar un poquito, pues ahí os dejo un enlace para que os veáis un montón de vídeos de nuestros maestros italianos que seguro que vais a encontrar interesantes. Y nada más, preguntas por aquí. No sé cómo se le ha quedado el cuerpo a la gente, pero vamos. No sé si os he aburrido mucho o... Sí, seguramente que habíamos eso por ahí. Alguien preguntó al principio para qué se utiliza Synapse. Yo creo que, vamos, ya está, le ha quedado clarísimo. Bueno, yo creo que sí. Bueno, ya veis que Synapse es una plataforma muy amplia. No es solamente lo que hemos visto aquí, que es una pieza de Synapse, pero que realmente viene pues como una plataforma de datos para la empresa corporativa, que va a permitir que mucha gente trabaje dentro de Azure Synapse. La propia plataforma, que creo que nos ha enseñado Synapse Studio. Synapse Studio integra, os lo voy a enseñar, lo tengo por aquí. Vamos a ver. Vale, aquí lo tengo. Un segundito que os comparta. Vale, esto es Synapse Studio. Realmente desde aquí podemos gestionar, por un lado, todo lo que son las herramientas, los accesos. Podemos monitorizar cómo van nuestros pipelines o cómo van nuestras consultas en SQL o en Custom Query Language para todo el tema de las consultas en stream, en directo. Toda la parte de pipelines la puedes desarrollar por aquí. Fijaros que tengo la propia exploración de las tablas que tenía con el propio Management Studio, las tengo aquí del SQL, pero si tengo consultas de otro tipo o en el propio Data Explorer, pues también los puedo ver aquí. Este Synapse Studio, pues la verdad es que está muy bien. Es una herramienta que no tienes que instalarte nada, que es web, ¿vale? Y que es muy completa. Tienes aquí una pregunta de Rafael que tira directamente a lo que duele. Si puedes dar un poco una idea del coste que ha supuesto esta demo. Sí. O alguna comparación, vamos, algún ejemplo de coste. Sí, pues fíjate, el coste barato no es barato. Estas cosas ya sabéis que no son baratos. Bueno, depende de qué entendamos por barato. Es decir, cuando nos vamos a estos escenarios, realmente estamos moviendo mucho dato y estamos dando un servicio a mucha gente. Si yo aquí le doy a escalar, esto está en un nivel 500. Quiere decir que esta demo, si hemos estado media hora, pues me ha costado 3 euritos. ¿Vale? Esto tiene un coste de 6 euros a la hora. Pues la demo, lo que es hacerla, prepararla me ha costado bastante más, como podéis hacer una idea, ¿no? Lo que pasa es que yo también es verdad que lo puedo escalar, le puedo bajar el escalado, por ejemplo, el mínimo que son 100, te cuesta 1 euro a la hora. Si me voy al máximo, pues entonces saca la cartera. Saca la cartera porque te cuesta 300 euros la hora, ¿no? Pero bueno, aquí ya se supone
se supone que lo voy a bajar, ¿no? Lo voy a bajar. Lo voy a dejar como está. Entonces, fijaros que, bueno, no es una herramienta barata. Tenemos cosas más baratas que a lo mejor también en ciertos escenarios nos podría valer también. Depende un poco la necesidad, la gente que esté consultando en ese momento. Bueno, tenemos posibilidad de ir escalando, podemos pausarlo. Fijaros que es algo que puedes tener y solo usar cuando lo tienes que usar. Lo puedes pausar el resto. Si, por ejemplo, no das servicio por la noche, pues lo puedes pausar, puedes programar que se pause por la noche. Ese tipo de cosas las puedes manejar. ¿Vale? Luego tenemos por aquí a José Maza, que le gustaría entender mejor el concepto. Yo creo que quiere decir de las agregaciones. ¿Qué es lo que hacen realmente? Vale. Las agregaciones lo que realmente hace, por un lado, es que tú te estás importando datos con un determinado nivel de agregación y dependiendo de la consulta que tú estás demandando, él va a evaluar si es capaz de responder a esa pregunta con la agregación. Si es suficiente, si el nivel de detalle que te está pidiendo puede ser respondida con el modelo agregado. Entonces, bueno, no sé si te he respondido a tu pregunta. Vale, no tenemos respuestas, supongo que se tapó, sí. Perfecto. Muchas gracias. Pues gracias a ti por la pregunta. Pues de momento no tenemos más cuestiones. La verdad es que es eso. Esto impresiona bastante. Si te haces, piensas un poco en la cantidad de datos que estás moviendo y a la velocidad que se está moviendo y que lo estás trayendo desde un origen que está en ficheros, pues la verdad es que impresiona bastante. ¿Sabes, José, que yo me asusté cuando pusiste las 2 estrellas y decías, no, es que no lo podemos poner todo en el mismo mapa porque el problema... Y yo decía, bueno, ahora va a explicar la limitación, porque si la entidad son los viajes, con tenerlos todos juntos, se resuelve poderlos ver en el mapa. Y yo decía, no, es que debe ser que el volumen es tan alto, que la complejidad del almacenamiento, que las agregaciones... Es decir, yo estaba esperando que tú dieras una razón técnica que no dejara aplicar un modelado óptimo. Y entonces cuando lo pusiste dije, oh, menos mal, menos mal. Y se te veía ahí en la silla botada ahí. Sí. Son errores que nos encontramos en los modelos, muchos modelos que vemos hechos por ahí y sobre todo de gente cuando empieza que va condicionando el modelo en función de cómo se encuentra el dato. Y te encuentras tablas de hechos repetidas, unas con un detalle de agregación, otras con otro detalle de agregación, en función de la consulta que han querido hacer. Y eso, pues, te acaba dando dolores de cabeza, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Porque al final incluso tienes incoherencias con datos. Pero fíjate que tú dijiste una cosa importante, es decir, los datos de los taxis amarillos y los verdes no eran exactamente iguales la estructura. Eso yo me lo encuentro mucho en clientes que lo que te dicen es, no, es que los clientes de España tienen una estructura de tabla y los clientes extranjeros tienen otra estructura. Sí, pero son clientes, es la entidad cliente. Tienes que crearte una dimensión, un fichero maestro, como le quieras llamar, de forma tal que los atributos de unos o de otros los tienes que de alguna manera congeniar, porque en tu modelo de datos tienes una entidad cliente, que puede ser que el cliente fuera de España hay un atributo que corresponde con España que no lo tiene, está en blanco, no le corresponde, esto es así, es que no tiene hijo, no lo tiene, y es que no sé qué, eso es. no lo tiene, ¿entiendes? Pero lo has enfocado muy bien. La estructura, incluso aunque sea diferente, la entidad es la que es. Entonces, la definición de entidades de atributos es algo tan sumamente primordial, inicial a la hora de gestionar el modelo. Me encantó que dijiste con lápiz y papel ahí garabateando, porque es que justo tiene que ser así. Te tiene que quedar la entidad que necesitaste, porque luego toda esta arquitectura que tú has mostrado, claro, son miles y millones de registros.
Sí, pero si tienes 250.000 y no defines bien la entidad, se te muere el Power BI. Y hay gente que dice, pero ¿por qué va tan lento? No, es que lo estás asesinando con un modelo. Claro. Hay eso del nido de no sé qué. El nido de ratas. El nido de ratas, de igual. Nido de ratas, sí. Me gustó mucho ese término, lo voy a coger. Es que no lo vi. Lo visualiza uno y se da cuenta de los modelos que andan por ahí. Sí. No sé si alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo. Creo que ¿Alguien no tenemos más? más cuestiones por aquí. ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera levantar la mano para hacer una pregunta en directo, si queréis? Bueno, voy a ir poniendo de todas formas la encuesta para que la gente se vaya animando a rellenar la encuesta, por si nos da por volver a sortear cosas, o el siguiente libro, o alguna cosa. Sí, ¿verdad? Aquí de pronto... Vamos a dejar el enlace a la encuesta, a ver si... lo dejamos en el chat también, aparte de que se vea en pantalla. A ver si lo podemos localizar. Bueno, las encuestas, fuera de bromas, nos sirven pues para saber un poco qué cosas debemos mejorar, si hay algún comentario que nos ayuda. Y bueno, pues no nos importa que las críticas constructivas, o sea que esas siempre son bien recibidas. Lo cual, bueno, pues ahí en la encuesta también podéis opinar incluso de temas que os apetezca que se hablen en sesiones venideras y bueno, pues intentaríamos adaptar. Hablando de sesiones que van a venir próximamente, pues os comentamos el próximo evento que tendremos para finales de abril y que, como ya ha mencionado José Luis, también se va a hablar de SYNAP y de otras características de SYNAP. Viene a cargo de Nelson López. Y Diana, vienen los dos. Nelson y Diana. Vienen los dos de la Taxby. Sí, vienen a Lugo. Perfecto. Pues dos mejor que uno. Sí. Vienen a una sesión en pareja, sí. Muy bien. Pues esta sesión volverá a ser también online, pero bueno, puede ser que mayo también online. Mayo también online. Sí, pero bueno. Y junio, bueno, ya veremos. A ver. Si lo podemos hacer presencial y volver a reunir. Pues creo que nada más. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Voy a, si os parece, paro la grabación ya, y ya pues abrimos micros y podemos... Eso es.